que el hombre es creado y peca, y en ese momento se sacrifica una víctima que cubre al hombre con pieles de animales, lo que indica que hubo un derramamiento de sangre que prototipifica al derramamiento de sangre de los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento como propiciación, o mejor dicho, expiación por los pecados del pueblo judío, pero que todo eso seguía tipificando el sacrificio único, radical e irrepetible de Jesús en la cruz, donde derramó su sangre por toda la humanidad. Entonces, es la historia de la salvación, y Cristo es la cúspide de la pirámide de esa historia, por decirlo de una manera. Y en esta época seleccionada y colocada en el calendario por la iglesia antigua, entonces se pone en el centro, si Cristo es la cúspide, el acontecimiento de su muerte y resurrección es la cúspide que está en la cúspide. Porque si Cristo se hubiese mostrado y no hubiese muerto y no hubiese resucitado, nadie fuera superior a ningún otro maestro religioso. Diga el que tiene al lado: no seguimos a un maestro religioso. Si quiere seguir a un maestro religioso, váyase al Islam para que siga a Mahoma. Si no, váyase al budismo para que siga a Lao Tse. O váyase a la India y practique el hinduismo y siga a Krishna, que son dioses no históricos. Bueno, Mahoma es histórico, pero allá van los peregrinos a su tumba a honrar a su maestro muerto. Qué bueno que nosotros no tenemos maestro muerto. Si no, seríamos idénticos a cualquier otra religión. Diga conmigo: somos los partícipes de la verdad de Dios para el ser humano. Somos partícipes de Jesucristo. Todavía nuestra mente no lo capta completamente. Algún día lo captaremos por completo. Por ahora miramos a través de las Sagradas Escrituras. Permítame introducir esta enseñanza de esta manera. Si las bases o fundamentos de un edificio se alteran respecto a cómo fueron diseñadas por el arquitecto y por el ingeniero que trazaron un plano para la construcción del edificio, si luego los que trabajan en la construcción alteran o modifican o cambian las especificaciones de ese diseño, lo más probable es que en algún momento el edificio se desplome, como ha ocurrido en muchos lugares cuando se han alterado los planes del diseño. Y hemos escuchado noticias: se derrumbó un edificio. Inmediatamente empiezan las pesquisas para averiguar si estaba diseñado de acuerdo a los detalles especificados para su construcción. ¿Ve? Porque si esas bases no están hechas, ¿verdad?, para edificar sobre ellas, todo se cae. Diga conmigo: las bases son el aspecto fundamental de toda edificación. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Habrá algún ingeniero o arquitecto aquí que pueda corroborar lo que estoy diciendo? No hace falta, porque el que tenga dos dedos de frente sabe que es así, ¿verdad?
Entonces, mire, lo mismo ocurriría si se alteran o distorsionan los fundamentos y las bases del evangelio. Lo mismito. Pablo advierte a los corintios, a los hermanos de la iglesia en Corinto, sobre este peligro. La iglesia de Corinto fue una de las iglesias a las que Pablo escribe, y en sus cartas a esa iglesia es donde están la mayor cantidad de correctivos a una iglesia. Pablo le escribió cartas a muchas iglesias fundadas por él, pero en otras cartas no tiene tantos correctivos como en la carta a los Corintios. A los Corintios. Parece que no sé qué pasaba con la iglesia de los Corintios, pero entre tantas cosas en las que Pablo tuvo que corregir a la comunidad de corintiana, aparece, y qué bueno que apareció ese defecto en la comunidad corintiana, porque eso motivó a Pablo a hacer el más amplio, extenso, específico y maravilloso discurso sobre la resurrección de los muertos. De modo que en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar una parte donde Pablo desarrolle más amplia y precisamente el acontecimiento escatológico al final de los tiempos de lo que es la resurrección de entre los muertos. El evangelio de Pablo, la palabra resurrección en el original griego del Nuevo Testamento es anástasis. Diga conmigo, anástasis. Anástasis. Entonces el evangelio paulino es un evangelio anastasiológico. Es un evangelio centrado en la resurrección. ¿Ve? Pablo desarrolla por todas sus cartas el significado de la resurrección, al punto que por eso puedo decir que la vida cristiana, la vida en el Espíritu Santo, es vida de resurrección anticipada según el evangelio de Pablo. ¿Ve? Es un evangelio, Pablo lo denomina mi evangelio, porque él recibió unas revelaciones especiales del Cristo resucitado, y esas revelaciones especiales, junto con las revelaciones que recibió del resto que le fueron transmitidas a él por los apóstoles iniciales, porque él es un apóstol posterior, él no perteneció a los 12 apóstoles iniciales. Él se denomina a sí mismo como un abortivo, como un apóstol que salió de último después, pero vaya que los últimos son los primeros. Entonces, pero Pablo amplía y explica el acontecimiento histórico de Jesús de Nazaret de una forma extraordinaria, porque el acontecimiento Jesús de Nazaret, aunque profetizado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo, en los relatos evangélicos se habla del nacimiento virginal, se habla de la muerte, el ministerio terrenal de Cristo, se habla de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión. Solo se narran los acontecimientos, pero con la posterior, el Espíritu Santo empieza a revelar la interpretación de ese acontecimiento llamado Jesús de Nazaret, la interpretación del nacimiento virginal, la interpretación de todo ese ministerio público que duró 3 años, la interpretación de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión y entronamiento a la diestra del Padre. Entonces, todo eso es el evangelio, hermano. Y si usted ha leído los evangelios, se da cuenta que se narra el nacimiento virginal, se narra el ministerio público, y imposible que se deje de narrar la muerte con su, desde luego, sepultura, y luego su resurrección. ¿Han leído los evangelios?
Saben que lo que estoy diciendo está allí registrado porque los han leído. Claro. Y luego habla de las apariciones del resucitado, ¿cierto? Eso está en Mateo, Marcos, Lucas. Y de forma diferente, pero amplificada e interpretada, porque Juan fue el último evangelio y ya tenía algo de interpretación de los acontecimientos, narran esto. Diga conmigo: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y desde luego exaltación. Exaltación. ¿Qué pasó en la iglesia de Corinto? Yo creo que es el más grave de los errores que Pablo tiene que corregir. Y es que empezaron a decir que los muertos no resucitan. Y Pablo deja este correctivo casi para el final de su carta. Para el final de su carta, en el capítulo 15, abra su Biblia en el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ajá, ubíquela pues. Y la porción que vamos a leer es la introducción que el apóstol Pablo hace a toda la exposición referente a la resurrección que termina allá en el versículo 58, si no me equivoco, exactamente 58 de ese capítulo. Entonces, esta es la introducción de todo el discurso que finaliza en el 58. Si usted no ha leído eso, no sabe mucho sobre lo que es la resurrección como tal, ¿verdad? Léaselo, escudriñelo, estúdielo. Porque todos los efectos de esa resurrección nos son anticipados en el Espíritu Santo. Por eso, en el día de Pentecostés, inmediatamente que descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro se para y empieza a predicar, y está la primera predicación registrada, la primera predicación de la iglesia registrada en el libro de los Hechos, que es la de Pedro. Y Pedro en su predicación llega y da una explicación del acontecimiento del Pentecostés, del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Le da su fundamento escritural profético anticipado en Joel y pasa inmediatamente a predicar a Cristo. Y cuando empieza a predicar a Cristo, analiza el discurso del apóstol Pedro. Está, por si pues lo quieren estudiar, está allí en Hechos. En Hechos 1, en adelante, inmediatamente después de Pentecostés. Y se dará cuenta que Pedro empieza a predicar de Cristo como el que murió y el que fue crucificado por los judíos, y empieza a dar su fundamento. ¿Cómo se dice resurrección en griego? Acuérdese del nombre Anastasia. Anastasia significa resucitada. Bonito nombre, ¿verdad? Si le pone a su hija Anastasia. Nosotros todos somos Anastasios y Anastasias, porque fuimos resucitados juntamente con Cristo. Amén. Entonces, el discurso, la primera predicación del evangelio en labios del apóstol Pedro, después que Cristo muere y resucita, es una predicación anastasiológica. Diga conmigo, anastasiológica.
Es una predicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y entonces da el fundamento escritural de la resurrección y pasa y termina diciendo: porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, fue que aconteció el derramamiento del Espíritu Santo hoy en día. Y esto es lo que vuestros ojos ven y oyen. No es que estamos borrachos, es que la historia ha dado un giro absoluto y para siempre, hermano. Y iglesia, usted tiene que estar clara y bien parada en los fundamentos de la predicación cristiana. Porque si se deja confundir, si se deja robar y se deja alterar los fundamentos de lo que ha sido predicado respecto a Cristo, es grave. Y esa introducción entonces es una advertencia a la iglesia de Corinto sobre el grave error de que los muertos no resucitan. Pablo tiene que decirle: si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Pero ahora Cristo resucitó, los muertos resucitan, para que lo sepan. A esos que venían distorsionando las bases del evangelio. Y esta base tan fundamental como lo es la resurrección. Entonces, pues Pablo advierte a los corintios sobre una posible alteración de los fundamentos. Esta advertencia es la introducción extensa y detallada del Nuevo Testamento sobre la resurrección, la más amplia. Vamos a leerles, ¿les parece esa introducción? Capítulo 15, versículos 1 y 2, 1 al 11. Vamos a leerlo hasta el 11. Además os declaro, hermanos, a los hermanos de la iglesia de Corinto, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Diga conmigo: Semana Santa. Esto es lo que celebramos en Semana Santa. El acontecimiento es la predicación del evangelio. Lo que asimismo, pues, ok, el 2. El 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, cuando Pablo les escribía a los corintios, y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Estos apóstoles son diferentes a los 12. Son otros apóstoles que Jesús también envió. Puede referirse al grupo de los 70 enviados, ¿no?, que predicamos la semana pasada. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que muchos de esos apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que
has sido conmigo. Así, y así concluye Pablo esta introducción. Así que ya sea yo o ya sea ellos, el resto de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Diga conmigo, así predicamos y así habéis creído. Hermano, vamos a adelantar, vamos a avanzar. Entonces vamos a estudiar 3 aspectos de esta introducción, que es una introducción que es advertencia para el desarrollo y correctivo del tema de la resurrección de los muertos en esa iglesia. Entonces, Pablo, como ya leímos en el versículo 1, dice: además os declaro. Pablo hace una afirmación de entrada. Pablo está diciendo algo más o menos así con os declaro. Les voy a hacer notorio algo, ¿oyeron? Pablo les está diciendo, les voy a aclarar o a recalcar cosas muy importantes. Les voy a recalcar el evangelio. Les voy a hacer una recapitulación fundamental y básica del evangelio. Del evangelio con el que los he evangelizado a ustedes. Así dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra predicado hoy es evangelizado. Les voy a declarar, les voy a aclarar, les voy a recapitular, les voy a refrescar la mente, hermanos Corintios, respecto al evangelio con el que os he evangelizado. Porque no se puede evangelizar con otro evangelio. No se puede. No se puede. ¿Ok? ¿Cuál fue la actitud inicial o la actitud inicial y presente de muchos de estos corintios? Pues Pablo les dice así, ¿no? Yo se los he evangelizado con él, en el cual, fíjense que hay tres relativos, ¿no? El cual también recibiste, en el cual estáis firmes, y en el 2, por el cual. El cual se refiere al evangelio. Obvio, ¿verdad? Entonces, la actitud, ese evangelio, el cual ustedes recibieron. Entonces hubo una aceptación de ese evangelio. Lo recibieron. Cuando uno recibe algo es porque lo está aceptando, ¿verdad? Ellos lo recibieron. Pero no solamente históricamente en el pasado lo recibieron, sino que eso se ha mantenido en el tiempo, por lo menos hasta ahora que está siendo amenazado. En el tiempo los corintios, Pablo les dice, en el cual estáis firmes. Diga conmigo, firmes. Firmeza en ese evangelio, perseverancia en ese evangelio, continuar en ese mismo evangelio. Y esto es importante, hermanos. La conservación de ese evangelio registrado en las Sagradas Escrituras ya no se puede distorsionar porque está registrado. Quisieron alterarlo algunos, pero no pudieron, porque aunque en ese tiempo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, Pablo está escribiendo una carta que
tenemos como parte del Nuevo Testamento 2021 años después. Y nosotros podemos reflexionar sobre ese problema, y ese problema no nos va a agarrar a nosotros. Agarró a la iglesia primitiva porque la persona de Cristo no era fácil de asimilar por aquella gente, aquella cultura, aquel momento histórico. Y entonces empiezan a dar los fundamentos cristológicos. Cristológicos. Y yo le quiero hacer a usted como que maduro en un lenguaje teológico. Diga fundamentos cristológicos. ¿Sabe usted lo que es cristología? Lo que es neumatología, lo que es soteriología, lo que es eclesiología. A ver, ¿saben lo que es sociología? ¿Saben lo que usted que es biología? ¿Sabe usted lo que es psicología? A ver, ¿qué significa la palabra logía después de la palabra? Si es psicología, ¿qué es entonces? Estudio de la psiquis. Si es sociología, ¿qué es? Estudio de la sociedad. Y así todas las logías que usted estudia en la universidad, que se estudia en la universidad. Usted puede ser sociólogo, usted puede ser psicólogo, usted puede ser biólogo, porque tienen un logo. Porque la palabra logo es discurso. Jesucristo, de paso, es el logo de Dios. El discurso mismo de Dios se llama Jesús de Nazaret. Y cuando estudiamos a la persona de Jesús de Nazaret, estamos estudiando cristología, el discurso de Cristo. Amén, amados. Dígale al que tiene al lado: tú estás en la iglesia para crecer, para desarrollarte, para fundamentarte, para mantenerte firme, para saber y entender lo que está allí escrito, para comprender el discurso, para comprender el logos de Dios, la palabra de Dios, porque logos es palabra, verbo, palabra. Amén. Entonces, vamos, hermanos, vamos a entender la predicación, vamos a entender el discurso que se dio de Cristo Jesús. Y a guardarlo, a retenerlo, a mantenernos firmes en él. Ese discurso, ese evangelio nos concede algo. Los corintios lo aceptaron y se mantuvieron firmes, y por lo tanto pues recibieron la concesión que otorga ese evangelio. ¿Cuál es la concesión que otorga ese evangelio? Fíjese bien: el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, y por el cual asimismo sois salvos. 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 Salvos por ese evangelio y por esa predicación, o por esa evangelización con la cual fuimos evangelizados. Y evangelio significa buenas noticias. Por ese evangelio con el que fuisteis evangelizados, el cual recibisteis, el cual retenéis, y por ese evangelio sois salvos. Dígalo 3 veces: soy salvo, soy salvo, soy salvo por ese evangelio. Sin ese evangelio, ponga su dedo así. Sin ese evangelio, estoy liquidado. Estamos liquidados. No hay salvación. Ya se les olvidó ¿cómo? Esos son reflexivos.
esa concesión. Ahora Pablo, a los hermanos de Corinto, que estaban, no sé qué les entró la patulequera, les dice, les da una condición, y esa condición sigue vigente hoy, intacta, hoy. Fíjense bien, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. Si no, ¿qué? Mantenga su Biblia abierta porque estamos predicando la Biblia. Aquí no predicamos más nada que no sea la Biblia. Si no creísteis en vano. Creísteis en vano, hermano. Aquí Pablo ya les mete el dedito en la llaga, ¿ok? La condición para mantener la salvación concebida en el Evangelio, desde luego, es no alterar la palabra recibida, es no distorsionar los fundamentos de la predicación recibida, es o sea, eres salvo por una predicación y ahora vas a cambiar la predicación por otra cosa, entonces objetivamente pierdes lo que te ha concedido esa predicación, esa palabra, ese discurso sobre Cristo, porque Cristo es el discurso de Dios. Entonces es imposible recibir la concesión de la palabra si vamos a cambiar, si vamos a distorsionar, si vamos a despreciar esa palabra. ¿Qué era lo que se estaba metiendo? Pues el diablo se estaba metiendo en la iglesia de Corinto, hermano. Porque una de las cosas por las cuales se mete el diablo es distorsionar la palabra de Dios y distorsionar la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces el discurso de Dios llamado Jesús de Nazaret pierda eficacia. Idiota que es el diablo, mentiroso y padre de mentira. ¿Pero qué pasó? Aquí lo cantamos esta mañana. ¿Quién ha vencido? Cristo ha vencido. ¿Ah? Ha derrotado al enemigo, a Satanás, mentiroso y padre de mentira. Porque el ladrón no viene sino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Mas yo he venido. Y aquí aplastaré en breve a Satanás bajo vuestros pies. A ver, ejercite. Haga así, bien aplastadito. Si lo suelta, hermano, si una iglesia suelta el bichito, ¡pam!, lo pica. Y aquí quería picar con un veneno llamado no hay resurrección. No hay resurrección. Entonces Pablo comienza, ven acá. Yo fui el que fui a Corinto. Yo les evangelicé con un evangelio que ustedes recibieron y retienen. Pero si se les ocurre no retenerlo, o sea, no aferrarse, no retener, no estar firmes en la palabra que se les predicó, ustedes han creído en vacío, en algo hueco, en algo fraudulento. Eso es lo que significa vano. Vano es hueco y vacío. Entonces, la fe que ustedes tienen es totalmente hueca. La fe que ustedes tienen es totalmente vacía, porque no es una fe
en el evangelio que fue predicado. Tienen una fe en un evangelio alterado. Y si tienen una fe en un evangelio alterado, entonces esa fe es alterada por ser alterado el objeto de la fe. Así de sencillo les está razonando el apóstol Pablo. Bueno, y entonces Pablo empieza a nombrar los fundamentos de su predicación y de la predicación. De la predicación de la iglesia, hermano. De lo que tú y yo hemos creído, de lo que tú y yo debemos hablar. Pablo lo dice muy bien en sus cartas. No me propuse saber otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado, al cual Dios levantó de entre los muertos por todas sus cartas, por todas sus epístolas, conforme a la primera predicación del apóstol Pedro, inmediatamente después de Pentecostés, cuando la iglesia de Cristo estaba saliendo del horno del Espíritu Santo, y bien calientita, que salió bien fogosa. Amén. Bueno, hermano, no nos enfriemos. Vamos a mantenernos bien fogositos, llenos del Espíritu Santo, derramado en Pentecostés, y que sigue derramado sobre la iglesia y que se sigue derramando en acontecimientos necesarios para fortalecer la iglesia, para seguirla capacitando, para seguirle impartiendo poder, para dar testimonio del evangelio del Señor Jesucristo. Aplauda al Señor Jesús. Bueno, voy a pasar rapidito, aunque esto es yo hablé de la introducción de la introducción. Eso fue la introducción de la introducción, en el sentido de que hablé de la introducción que el apóstol Pablo hace, que es toda desde el 1 hasta el 11, pero en los versículos que acabo de mencionar, pues del 1 al 3 son la introducción de la introducción. Ahora viene lo que es la indicación de los fundamentos de esa predicación. Los fundamentos de esa predicación. Primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Entonces, Pablo está entregando algo que ya era aceptado y creído antes de que él empezara a predicar. A él le aparece Cristo resucitado, pero él no fue el primero. Le apareció un montón de gente antes. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo recibió de estos testigos de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, hermanos. Cualquiera que quiera atentar contra este primer fundamento, primeramente, en primer lugar, yo prediqué a un Cristo que fue muerto. Para nosotros es sencillo que Cristo murió por nuestros pecados. Para nosotros no es complicado, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en Occidente, y ya yo les he hablado que Occidente es la parte del mundo que fue cristianizada primeramente, Occidente. Y ustedes desde chiquito, yo fui a colegios de cura, desde chiquito, hermano, desde pequeñito. Yo fui al kinder y los primeros grados en el colegio Claré de Caracas. De modo que yo estoy viendo sotana de aquí para allá hace tiempo. Daban clases los hermanos
Los hermanos, los hermanos, los hermanos claretianos. Por cierto, nunca se me olvida. Había un hermano claretiano viejito que era calvo. Calvo, ¿no? Y entonces tenía un carácter bien fuerte. Y le decían copete pellejo. Copete pellejo. Oye, y como era de primaria, pues nosotros ahí los muchachos nos escondimos. Ahí viene copete pellejo. Ahí viene. Copete pellejo. Hermano, si nos agarraba nos caía coscorrones y seguro que nos iba a castigar bien feo. Bueno, eso fue un paréntesis. Hermano, la mayoría, todos nosotros crecimos escuchando de Cristo muerto y resucitado, celebración de la Semana Santa, el catecismo. ¿Cuántos recibieron el catecismo para hacer la primera comunión? Yo recibí catecismo para hacer la primera comunión, ¿no? Después se imparten clases de catequesis. Y es interesante porque esa palabra aparece en la Biblia, catequesis, catecúmenos, catecumenado, es una palabra griega. Entonces, o adoctrinamiento, pues, ¿ok? Hermanos, para nosotros no es complicado si oímos Jesús murió y resucitó. Pero para los que nunca han escuchado que hay un Cristo, que Cristo murió y resucitó, ¿con qué se come eso? Por nuestros pecados. Para empezar, pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Bueno, si tenían un conocimiento de las Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, no iban a estar tan boludos, tan cabezones. Pero usted nunca ha oído hablar de Cristo, supóngase. Y usted no sabe ni que es pecador siquiera. Y que por causa de ese pecado es que usted está muerto. Y muere físicamente y muere espiritualmente si se muere sin Cristo. Y alguien le dice, no, déjame decirte que Cristo murió por tus pecados. ¿Nunca has escuchado? ¡Pum! ¿De qué me hablas? Sin embargo, los corintios, por la gracia y la misericordia de Dios, porque eso no es por otra cosa, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Los corintios creyeron ese asunto y Pablo les empieza a adoctrinar sobre el significado de esa muerte, de lo que es el perdón de los pecados, de lo que es la salvación, y se queda ahí un tiempo con ellos enseñándoles. Y entonces ellos empiezan a comprender, a entender qué es lo que ha pasado, la razón de que el hombre está muerto, la razón de por qué el hombre está separado del Dios único y verdadero. Y cómo se efectúa la reconciliación de ese hombre a través de la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, conforme fue profetizado, conforme a Dios lo planificó. Y el plan está totalmente trazado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, allí el fundamento, Cristo murió por nuestros pecados. Eso significa, y aquí te viene porque esto todo está enraizado en el Antiguo Testamento, porque es conforme a las Escrituras, pues. ¿Qué significa muertos por nuestros pecados? Ahí en Cristo experimentamos nosotros la expiación o la purificación de los pecados. La justificación, no hay justo ni un uno porque todos pecaron, y entonces Cristo nos hace justos. Entonces Él nos imparte ese evangelio, y esa muerte nos imparte expiación, purificación, o sea, y nos imparte justificación, y nos imparte redención, que es el pago de liberación por la esclavitud de un esclavo. Porque éramos esclavos del pecado y de la muerte, pero en Cristo fuimos redimidos del poder de la muerte y del pecado. Fuimos hechos libres. La
propiciación, todo eso tiene que ver con la muerte de Cristo, que son contenidos soteriológicos, porque la palabra soteria es salvación. Diga conmigo: soteria, soteria, salvación, salvación. Entonces, cuando tú estudias la soteriología, el discurso de la salvación, tienes que entender que hay expiación. ¿Qué significa expiar? Que tus pecados, que tú fuiste limpio, ¿para qué te purgan? Cuando tú tienes algo en el estómago, ¿qué es lo que haces? ¡Pum! Te purgas y botas toda la porquería, ¿verdad? Entonces fuiste purgado, o sea, fuiste expiado de aquello que te estaba matando. En el caso del pecado, el hombre, entonces diga: yo evacué el pecado. Cristo me hizo evacuar el pecado, ya yo no tengo más esa porquería. Bueno, sí la tengo, todavía la tengo por ahí pegadita, pero ya no me causa indigestión. ¿O sí? ¿Cuántos se indigestan con el pecado? ¿A cuántos le da a veces un dolorcito de estómago el pecado? Bueno, todos pecamos. Y del pecado pues seremos librados cuando seamos resucitados plenamente. O sea, los efectos poderosos de la muerte sobre el cuerpo y el alma del pecado son erradicados en la resurrección de Cristo. Por eso yo les digo que si no tenemos vida de resurrección anticipada, donde el pecado es erradicado, no podemos experimentar espiritualidad. Entonces, amados hermanos, es necesario, perdónenme, a veces a veces yo mismo me culpo. Los más cercanos me han culpado de ser muy teológico en mis predicaciones. Debo serlo, porque yo trato de explicar lo que ya Pablo trató de explicar. O sea, Pablo lo explicó y todavía no entendemos muy bien las explicaciones de Pablo. Entonces yo tengo que explicar las explicaciones de Pablo. Y si Pablo fue un teólogo profundísimo, intérprete del acontecimiento de Cristo, yo trato de que la iglesia entienda cómo fue interpretado Cristo por Pablo. Así que yo no lo voy a entretener aquí, yo lo voy a edificar. Así que acostumbre su mente a mi predicación. No, que a mí no me gusta cómo predica el pastor, porque es muy abstracto y predica cosas muy profundas. No hay cosa más profunda que el acontecimiento Cristo, Jesús de Nazaret. Complicado, hermano, pero facilito a la vez. Un niño lo puede entender. Pero no nos podemos quedar como niños. Tenemos que crecer. Como niños comimos vianda, ¿qué digo? Lechita, papillita. Después que crecemos empezamos a comer mondonguito, ¿verdad? Una vianda bien fuerte, bien sabrosa. Si usted le mete un mondongo a un niño recién nacido, le licuó un mondongo y se lo mete, se muere. Alimento de niños para niños, alimento de adultos para adultos. Levanten la mano los que les encanta el mondongo espiritual. Entonces están en el lugar correcto. Con el predicador, no el mejor, pero uno de los que ahí se quedan, que no quieren que su iglesia ande de aquí para allá, llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Si alguien sale de aquí y se va detrás de una otra doctrina, eso es problema de él. Pero que aquí entre una doctrina equivocada, tendrá que... Es más, yo le he dicho a Dios: Señor, el día que yo predique algo que no esté de acuerdo con las Sagradas Escrituras, llévame contigo, porque yo no quiero ser culpable del error de muchos. Así que yo no pienso echarme sobre mi cabeza el error de
cambiar los fundamentos o enseñar algo que no esté en línea con las Escrituras. Fíjese que una de las cosas de la predicación apostólica es según las Escrituras, según las Escrituras, según las Escrituras, según las Escrituras. Cuando usted lee el Evangelio, para que se cumpliesen las Escrituras, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, las Escrituras, las Escrituras, las Escrituras, las Escrituras, las Escrituras. Y yo no voy a cambiar ese discurso, yo me voy a quedar aquí en las Escrituras. Amén. Bueno, entonces que fue, que murió por nuestros pecados, ¿según qué? Según las Escrituras. Yo me podría detener aquí a estudiar los textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan de la muerte de Cristo preanunciada o profetizada y luego cumplida en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que el Nuevo Testamento está saturado de referencias proféticas del Antiguo Testamento, cumplidas en la persona de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. ¿Ve? Imagínate, sería pasear por todo el Nuevo Testamento y por casi todo el Antiguo Testamento. Pero vamos a quedarnos allí. Pablo lo dijo Pedro, porque Pablo está predicando lo que él recibió, ¿ok? Conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Oye, pero ¿tiene alguna razón fundamental al hablar de Cristo el hecho de que fue sepultado? Entendemos que murió y que esa muerte tiene un significado bien fuerte de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué importancia tiene que haya sido sepultado? Bueno, mire, los judíos sepultan a sus muertos. Y también nosotros. Porque solo se sepultan muertos, a menos que lo mate un mafioso y lo sepulte vivo. Como en las películas que ponen, abre hueco ahí. Y después lo empujan. Queda medio turuleto y lo entierran vivo. Y usted ve la cámara que le está cayendo la tierra encima. Solo los muertos son sepultados. Y el sepelio de Cristo, el funeral, porque a Jesucristo se le hizo un funeral, de acuerdo a la tradición judía. Fue embalsamado, las mujeres prepararon las especias, lo envolvieron en el sudario que llaman, en las túnicas esas, ¿no? Y lo amarraban amarradito. No era una momificación, sino costumbres funerarias del pueblo judío, ¿no? Y Jesús fue sepultado, hermano. A Jesús se le hizo un sepelio, ¿ve? Y eso es importante, muy importante. Usted dirá, pero bueno, ¿y por qué? Cristo fue corporalmente sepultado. Hermanos, miren, Dios se manifestó corporalmente en Cristo. Cuando se encarna en el vientre de María, se está encarnando el Hijo, la segunda persona de la Trinidad del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios Trino, o el Hijo, el Dios humanado, va a la cruz. Y aquí esto es difícil, pero es la conclusión lógica. Cuando Cristo muere en la cruz, sí, muere, no solamente muere biológicamente, no. Cristo sufre todas las consecuencias y los estragos de la muerte como resultado, como el salario del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo pagó ese salario cuando Él muere. ¿Entiende? Y
Cuando Cristo muere biológicamente, Él en la cruz, antes de expirar, antes de entregar su espíritu, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Cristo fue desamparado por el Padre, pero Él es Dios. ¿Hasta dónde llegó el desamparo de Cristo en la cruz? Y ahora nos estamos metiendo no en la experiencia mía, como el que murió crucificado, para mí, los beneficios que me traen, que es la salvación. Poco pensamos en lo que significó la muerte para Dios en la cruz, porque Dios en el Hijo fue encarnado, porque Dios en el Hijo estaba experimentando la muerte biológica y el abandono del Padre. O sea, hubo algo tremendo que ocurrió en el ser y la naturaleza de Dios cuando el Padre le da la espalda a Jesús en la cruz, porque está siendo cargado con todos los pecados de la humanidad allí, y el Padre no puede comulgar con el pecado, y su Hijo estaba cargado con todo el pecado tuyo y mío, de los que ya habían nacido y muerto, y de los que estaban naciendo y viviendo en ese tiempo, y por los que iban a nacer y morir en el futuro. Cristo se estaba llevando todo el pecado de la humanidad, y allí experimentó la muerte biológica y la muerte espiritual profunda, que es el distanciamiento de Dios. Ustedes son locos, le decían a los cristianos. Ustedes creen en un Dios que murió crucificado. ¡Ah, qué diosecito ese! Ni idea de qué Dios es el nuestro, capaz de hacerse humano, de morir en la cruz por amor. Claro, la muerte no lo podía retener, era un absurdo. Diga: fundamentos del Evangelio. Fundamento inamovible del Evangelio. Bueno, podemos disertar sobre, según las Escrituras, su sepultura, ¿verdad? Lo cierto es que esto se repite en la predicación de Pedro. Pedro predica lo mismo, Pablo predica lo mismo, y la predicación del Evangelio contiene la sepultura del Señor Jesucristo. Y es importante que haya sido incluida la sepultura en la predicación. ¿Por qué? Porque es el que resucita es el crucificado y sepultado, y además resucita y sale del sepulcro, hermano. Y el hecho y el acontecimiento del sepulcro vacío mire, es lo que deja a todas las religiones del mundo en ridículo. El sepulcro vacío. Nosotros no peregrinamos hacia un sepulcro lleno de huesos, los huesos de Cristo. Eso es lo que el diablo quisiera, que se hubiese quedado muerto en el sepulcro y que se lo hubiese tragado la muerte, el Hades. No, por ahí salió que si en qué National Geographic aparecieron los huesos en una tumba que parece que era la de Cristo. Ridículo, diablo, estúpido. Fundamento inamovible. Cristo fue sepultado. Muerto, sepultado. Y de ese sepulcro,
en ese sepulcro resucitó. Allí resucitó dentro del sepulcro y salió fuera del sepulcro, dejándolo vacío como testimonio histórico de que resucitó. Era necesario un sepulcro vacío como testimonio del resucitado. Bueno, muchos cristianos van a peregrinar hacia el sepulcro vacío y se asoman así por un vidriecito que está allá en Jerusalén y ven el sepulcro vacío. Ay. Bueno, en eso sí voy a contradecir a los católicos, que ellos adoran las reliquias o veneran, porque ellos no dicen que adoran, pero veneran reliquias y tienen huesos de San Pedro, huesos de San huesos de San otro, huesos de este otro santo, y son reliquias y son veneradas. En algunas iglesias tienen los huesos de algún santo, ¿verdad? Y la gente va a ese lugar y toca los huesos de ese santo, bueno, y quizás esperando que les acontezca como le aconteció al que cayó muerto y tocó los huesos de Eliseo y resucitaron allá, ¿no? Imagínense si tuvieran los huesos de Cristo. Qué religión tan... qué religión... no quiero saber eso, hermano. No quiero ver ese cristianismo, pero no me lo quiero ni imaginar. Un cristianismo que peregrine hacia sepulcros con huesos dentro. ¿Es que acaso la predicación fundamental del evangelio no nos habla de un sepulcro vacío? De alguien que venció la muerte. El sepulcro vacío es un testimonio fuertísimo del cristianismo. Sepulcro sin huesos. No lo alcanza, como dice el salmista, no dejarás que tu santo vea corrupción, que se pudra. Se me acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Yo no debo decirles a ustedes cuándo se me acaba el tiempo. Bueno, hermano, no he terminado con el Jesús muerto. Eso fue el viernes. El Jesús muerto y sepultado. Hoy domingo es el Jesús, ¿qué? Resucitado. Que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día, diga tercer día, resucitó. Aquí voy a parar porque el tiempo se agotó y no pude entrar en el discurso anastasiológico, porque este discurso, hermano, es la esencia de nuestra fe. La centralidad de la predicación del evangelio. ¿Me está entendiendo? Así que va a tener que esperar. Entonces, el resucitado fue resucitado. Diga conmigo, fue resucitado. Y por eso es que estamos aquí hoy. Porque Él fue resucitado. Si Él se hubiese quedado muerto, si Él no se hubiese quedado en ese sepulcro, si no hubiese acontecido la resurrección, hermanos, la fe nuestra fuera hueca, vacía, sin sentido, sin propósito. Y Pablo usa esta expresión, no más. Fuéramos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, tuviésemos la religión más deplorable, más triste, más lamentable
de todas si Cristo no hubiese resucitado. Pero Pablo dice, más ahora, diga conmigo, más ahora, como una reiteración diga conmigo, más ahora, Cristo ha resucitado. Apláudale al Señor. Y después de eso, póngase sobre sus pies que ya nos vamos. Y después de eso, porque imagínense, ok, fue resucitado, ya eso es tremendo, ¿verdad que sí, hermano? ¿No crees que eso es tremendo? Que Dios se haya hecho hombre, que como hombre haya muerto, que como Dios hombre haya muerto y derramado su sangre para perdonar los pecados de la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán, si pecas, muere. Que Dios haya decidido él mismo morir en la cruz en su Hijo Jesucristo, ser sepultado y resucitar, y hasta ahí. Pero no es hasta ahí, sino que fue manifestado. Fue manifestado. Así que lo que es la resurrección y la manifestación la estudiamos el año que viene, la próxima semana.